Ya, muy bien. Bueno, comencemos. Bueno, el tema uno, generalidades de la Edad Media, invasiones, reino bárbaros y expansiones. Bueno, en esta parte de la Edad Media, bueno, podemos nosotros notar que, bueno, el Imperio Romano Occidente, ya que el Imperio Romano era uno solo nada más, pero en el transcurso del tiempo, con el rey, un emperador romano dividió al Imperio Romano en dos, Occidente y Oriente. Mediante en la parte del occidente, podemos decir que se dividió en la parte bizantina, que se llamó posteriormente, hasta el final del Imperio Romano. Por Oriente, que nos da en el año 1453 después de Cristo. Mediante eso nosotros podemos decir que los turcos, otomanos, Constantinopla, bueno, en esa época establecieron una nueva forma de organización económica. Que a veces, a través de los cambios, podemos nosotros notar que a veces hay guerras, invasiones, a través de todo ese tumulto, todo ese, digamos, esas circunstancias o esas causas, pueden surgir nuevas posibilidades. Por lo tanto, en esa parte nosotros podemos notar que hay nuevas formas de organización, tanto económica como políticamente. En este caso, la parte de organización económica pues da a la parte europea una forma nueva de ver el mundo. También la parte política, donde podemos nosotros decir que antes pues la política llamada feudalismo, que bueno, ayudó a la parte de la organización en sí. Mediante eso, nosotros como ver en, digamos, la Edad Media, hay bastantes circunstancias que ayudaron a que a la parte de la mejora a los reinos bárbaros, la cual a ellos les decía, o los romanos les llamaban a los germanos que eran bárbaros, ya que ellos tenían algunas circunstancias, a veces a través de la cultura, rasgos que a ellos no les gustaban, por lo tanto, les daban un nombre en la cual los germanos, que posteriormente Roma o los romanos los llamaron bárbaros, la cual ellos estaban organizados. Ellos estaban organizados en tribus, claro, obviamente, donde vivían de qué, la agricultura y la ganadería en sí. Lo principal de esos dos puntos, que eran como ellos vivían, agricultura y ganadería. Siempre nos enfocamos en esos dos puntos importantes porque anteriormente todavía era un poco deficiente la parte económica, pero sí se basaban bastante muy bien en la parte de la agricultura y la ganadería, ya que la economía se utilizaba en la Roma, pero una vez que se dividió y se hicieron tribus, ya se empezó, digamos, a dispersar esa ideología de pagar. Por lo tanto, nada más se centraba en la agricultura, ganadería, criar animales, eh, poder sembrar la parte de los terrenos, las chacras, algunos frutos y demás. La cual, bueno, para poder nosotros sentarnos, más o menos toda la información va a ser la parte de la población bárbara. Casi todo en sí es de eso. Alguno que otro es algún de Roma en sí, pero todo de Roma enfoca en de cómo el imperio se empezó a dividir y por ende empezaron a nacer tribus bárbaras, en la parte de anglosajones, la parte de vandales, o sea, en ese proceso, digamos que en la población bárbara se formaron los reinos como, bueno, se podía decir bárbaros, se establecieron en Europa, tras la caída del Imperio Romano, por Occidente, obviamente, donde, digamos, nuestros estudios nos comentan o nos dicen que al concluir dicho periodo, nosotros vemos un número relativamente de invasores la cual, digamos, notamos que hace un tiempo atrás no habían abandonado la idea de los individuos que, digamos, se hundiera el imperio romano, o sea, no querían decaer esa, esa ideología, la parte o del imperio romano en sí, la cual los bárbaros, ellos querían destruir todo a su paso, no dejar nada, la cual ende, nos podríamos nosotros sentar en que en ningún país estableció un orden político. Claro, ese orden político es nuevo, la cual impone modos de vida totalmente diferentes.
En algunos casos, en la parte, bueno, en un caso de nosotros particular fue de los incas los españoles, la cual con el orden político de España, ellos se impusieron, no nada más la dejaron y bueno, nosotros las obtuvimos ese orden, sino que ellos impusieron ese orden en una forma de vida totalmente diferente a la nuestra. Anteriormente, nada más nosotros enfocamos en qué, en la parte de la agricultura en sí. La parte, ahí era el cultivo más importante de nuestro Perú, era la papa, del pueblo inca. Pero con el transcurso del tiempo y a través de España, pues nos impusieron que una vida totalmente diferente, ya que ellos acabaron con todo esos rasgos incaicos que teníamos y digamos casi se tiene una referencia a la parte de que se impone acá nuevos modos de vida totalmente diferentes. Antes vivías de una forma y ahora vives de otra forma. En el momento cual de que tú ves como persona y dices, ah, no, yo cambié en esto. Ah, en la forma de que he visto cómo me alimento o qué alimentos nuevos hay y demás. Pero desde un punto de vista humano, podemos decir que esas invasiones son migraciones bárbaras, la cual son infiltraciones grupos étnicos. Poco numerosos, obviamente, nos venían en bastante número, podían ingresar. Nada más pequeños grupos étnicos ingresaban, se homogenizaban, digamos, se mezclaban entre la población y luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, se inició pues un largo periodo de la historia, conocida como el tema que nosotros tenemos, como la Edad Media y las invasiones de la parte de los bárbaros. Bueno, la parte de la Edad Media abarcó de los 476 hasta el año 1453 después de Cristo. A través de eso nosotros vamos a recorrer bastantes hechos de cómo se empezó a desmoronar el Imperio Romano y cómo se empezaron ya los bárbaros a poder instruir, se pudieron homogeneizar en las poblaciones y bueno, poco a poco se pudo ir distribuyendo todo, se empezó, digamos, a devaluar esa parte de un solo estado romano y ahora nada más en pequeñas tribus. Mediante eso, bueno, el último emperador romano que fue Teodosio, porque desde ahí en adelante ya a través de los años en 3995 a 3000 no, a 379 a 395 fue que el último emperador romano existió. Luego de eso ya empezó la Edad Media, del 476 hacia adelante. Mediante eso, el emperador Teodosio, tras su muerte, obviamente, él dividió en dos partes al Imperio Romano, Occidente y Oriente, como le estaba mencionando, donde el Imperio Romano Oriente tuvo como capital Constantinopla, también llamada Bizancio. ¿Veis? Tomen en cuenta esa parte porque bueno, hay una pregunta por ahí. Y bueno, voy a ir a preguntando también en el transcurso del tiempo algunas preguntas para poder yo agregarlas aquí. Y por favor, no apaguen las cámaras. Bueno, a través de eso, bueno, había divisiones. El Imperio Romano se dividió en Oriente y Occidente. En el Oriente, Constantinopla, llamada también Bizancio, y la parte del Imperio Romano de Occidente, llamado el Milán. En esos dos se dividió, ya que era un solo estado en general, solo Roma nada más. Y bueno, a través de la muerte de Teodosio, el último romano o último emperador romano que, digamos, quedó en vida hasta su muerte, ya después se dividió ya. Una vez hecho eso, bueno, podemos decir que tras la muerte de cierto emperador, pues empiezan a dividirse los herederos y demás. Pero en este caso, al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, el oeste europeo se dividió en conjunto, en reinos germánicos, ya que a través de las pequeñas migraciones, entre paréntesis, invasiones bárbaras, pues ya los reinos germánicos no querían tener una autoridad romana, sino nada más autónomos.
¿Qué nos quiere ser autónomos? Que es ser una persona independiente o un estado independiente que no quiere ser vasallo de otro. Por lo tanto, desaparecieron la idea de un estado único. Nada más, una Roma total ya no quería. Desecharon esa idea, por lo tanto, y centralizaron. Se dispersaron. En un lugar surgieron varios pequeños estados, bastantes ahí en la parte de occidente, la cual, digamos, al ser varios, surgieron varios pequeños estados, rivalizan entre todos. ¿Para qué? Para que predomine uno solo. Peleaban entre sí. Por lo tanto, al hacer esos pequeños rivalizaciones, esos pequeños pleitos, podemos decir que a veces hay algunas dificultades que destruyen a veces la organización. Mediante eso, a veces, como ya una vez terminado los reinos germánicos, empe- surgieron varios pequeños estados y empezaron a tener rivalidades entre ellos. Por lo tanto, al hacer eso, los nuevos reyes que nunca, digamos, pensaron en destruir la organización de Roma, o sea, ese ideal lo tenían en mente de que Roma debía existir nada más como un solo estado, ellos ya simplemente sustituyeron la autoridad romana por la suya. Antes nada más Roma era la sede central, la autoridad de la parte del emperador, que ella se encargaba. Por lo tanto, dijeron, no, emperador ya no queremos, Roma tampoco, por lo tanto la autoridad pasa a mí, nada más. Por eso, en estos reinos, la Roma pervivió. Y hay que decir que pervivió, noten esa palabrita, pervivió significa la palabra que pasó a través de los años, que siguió intacta esa ideología o ese pensamiento. Permatizado. ¿Qué es un permatizado? Que significa que tiene varios matices, varias circunstancias que lo diferencian de otras culturas, la cual a través de nuevas circunstancias que se dieron, históricas obviamente, bueno, podemos nosotros decir que la parte de cómo los herederos del Imperio Romano, cómo se dividió para dar pase a la parte de los bárbaros o germanos llamados también por los romanos, se organizaron a través del tiempo. Un dato importante que los reinos que ya bueno, hubieron varios pleitos y demás, entre los reinos se organizaron todos y en el siglo V, los más notables, los más importantes, digamos los que eran los líderes, los que se hacían más notar en total, eran dos importantes, la cual eran los francos, eran bárbaros, y que ellos se sentaban en Galias. Y uno más importante, el de los visigodos, que si ellos se sentaban, estaban ahí en donde, en la parte de la península ibérica. Mediante eso, a veces formaron otros reinos. Claro que sí, no solamente ellos principales, sino que formaron otros reinos, la cual, algunos importantes, subsecuentes a los dos principales, bueno, fueron los vándalos, los ostrogodos y los anglosajones. De esos tres ya se subdividieron muchos más que, bueno, no tienen mucha importancia, pero los que, bueno, en sí, eran los que se organizaron y que eran más notables, eran los francos y los visigodos. Esos dos eran muy importantes, muy notables en la parte de los pueblos bárbaros. Ellos tenían una parte notable bien extensa. Mediante eso, ya podemos nosotros notar que el reino vándalo se dividió. Claro, se fue a África, el reino ostrogodo en Italia, y así, la parte del reino franco, el reino visigodo en España, y ahí ya podemos ver nosotros ya que se nota que hay economía y organización política. Eh, Podemos nosotros establecer que los reinos germánicos y en la rularización inicia a fines del Imperio Romano. Antes el Imperio Romano no solamente se basaba en la agricultura, la parte rural, sino que una vez terminado la parte del Imperio Romano, se hizo evidente, donde la agricultura continuó siendo la actividad más importante, mientras que el comercio y la circulación de la moneda fue un gran retroceso, ya que ellos no querían tener la idea romana. Por lo tanto, ellos nada más se dedicaron a la agricultura y a la ganadería.
y por ende el comercio y la circulación de bienes, dinero, la moneda, se quedó estancada. Por lo tanto, la moneda, una vez que ese comercio se queda estancado, la moneda devalúa. A la, a la moneda estar devaluada, pierde valor. Por lo tanto, ya no sirve. En ese caso, en los reinos ya creados por los bárbaros, se fueron produciendo importantes modificaciones. Una de ellas fue la parte de las monarquías, que, bueno, en principio eran, bueno, electivas. Decían, yo elijo a tal persona, yo elijo a ella, esto, y así lo demás. Fueron haciéndose hereditarias. ¿Qué es hereditarias? A través del tiempo, a través de mis hijos. Bueno, yo dejo el poder a mi hijo, él deja a su hijo y así sucesivamente por familias. La familia bárbara de los visigodos dejaban a sus hijos, nietos, bisnietos y así. Determinaban que las monarquías eran un principio electivo, nada más. De esa manera decayó el concepto público de la que la población introdujera el concepto de un patrimonial de la monarquía, ya que decían el pueblo no tenía el derecho de votar, sino que nada más a través de la familia ellos gobernaban hasta que finalice, bueno, la parte del tiempo de dicha familia y siga su hijo y sí, sucesivamente. Por lo tanto, bueno, eso introdujo un concepto patrimonial, que es propiedad de tal familia. En reinar o gobernar a todo el pueblo o a toda la tribu. Por lo tanto, bueno, se dejó ya el concepto público, es decir, la población tiene el derecho de elegir a su gobernante, sino que ya dejaron de lado. Por lo tanto, se perdió ya. Otro punto importante, una modificación importante también fue la pérdida del concepto del ciudadano, dando paso a una idea de encomendación o de la fidelidad personal, donde los monarcas germanos no tenían gobernadores de provincia, jueces o ministros. Bueno, que ahora en la actualidad ya tenemos jueces, ministros por aquí y por acá, gobernadores de la provincia y demás, sino que solo ellos contaban con la ayuda de que condes del palacio, aristócratas, claro, son altos funcionarios que les ayudaban que a los monarcas por la amistad o el parentesco que ellos tenían nada más. Si, no sé, tenía algún familiar, un hermano, un primo, un allegado, tenían la ayuda de un gobernador, de un conde, de un aristócrata. Pero si no tenías eso, pues no tenías la encomendación, la- el concepto del ciudadano que yo te apoyo y tú me apoyas, sino que nada más a través de los rasgos sanguíneos a familiares les pedían, digamos, favores o ayuda mm, por amistad o por parentesco nada más. Si no tenías amistad con, bueno, algunos condes, algunos aristócratas, bueno, eras un poco dejado de lado. Y bueno, un punto más importante también es la parte de la legislación, la cual perdió importancia, ya que los germanos, esos no carecían de leyes escritas. Bueno, anteriormente, la parte de Roma, ellos escribían sus leyes, se regían por una ley, pero los monarcas germanos no, carecían de esas leyes escritas. Y por lo tanto, ellos regían por costumbre. Ellos ya sabían, decían, no hagas esto, lo otro, y así sucesivamente. No había algo escrito que se identifique, que diga, no hagas esto, no robes esto, no mates a esto y esto, sino que ellos nada más de manera como una costumbre regían. Tú mates esto, lo compartes con ellos o tú lo traes para aquí y nada más. Y bueno, anteriormente, bueno, ahora que en la actualidad también nosotros nos regimos por leyes, porque si no, pues sin una ley la persona va divagando y pues a veces como no hay leyes, la persona puede hacer lo que quiere. Bueno, y a veces esos carecían de leyes, los germanos. Por lo tanto, al no carecer de leyes, podían matar a cualquiera y no haber penalización, salvo que el monarca germano diera su abdicación y que diga, ah, no, yo te condeno o por tal cosa que has hecho, listo. Pero ya no era ya no regían por costumbre. Y bueno, chicos, si se acaba, bueno, si sale, ingresan al mismo link, por favor, ¿sí?
porque creo que dentro de un minuto ya finaliza. Y bueno, eso se nos va a estar complicando un poquito, ¿sí? Y bueno, esa es, digamos, una visión o una idea de todas las genialidades de la Edad Media, las invasiones, el reino bárbaro, la expansión. Bueno, y acá un concepto pequeño que podemos notar nosotros aquí de la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, del 476 después de Cristo, hasta el fin del Imperio Romano en Oriente en 1453 después de Cristo, donde los turcos otomanos tomaron Constantinopla, la cual estableció en Europa ya nuevas organizaciones políticas y eh, a poder tener una desintegración, la cual el poder estatal se centralizó, se dirigió a un solo estado, por lo tanto ellos empezaron una desintegración del imperio. Bueno, la Edad Baja Media del siglo XI y siglo XV. En este periodo se consolidó el sistema feudal, donde la relación de cruzadas, ¿no se han escuchado las cruzadas? ¿Alguien me podría comentar, por favor? A ver, su participación en las cruzadas. Yo no he escuchado de eso, profesor, es mi primera vez escuchándolo. Ah, no me he escuchado. Ah, ya. Muy bien. Eh, ya, bueno, las cruzadas especialmente se dio en la parte de la iglesia. Bueno, antes, bueno, esa parte en Roma, que es donde se surgió la parte de la iglesia romana, ahí fue la cúspide. Mediante eso, la relación de las cruzadas eran importantes porque en las cruzadas la iglesia, digamos, daba la absolución de que si eras alguien que mató a unas 5 o 7 personas, acuchilló, mató a su mamá, la iglesia que te absolvía de los pecados, por lo tanto te ibas al cielo. Y como esas personas pensaban en la absolución, ellos luchaban por la iglesia. Porque esto se dio especialmente las cruzadas se dio en Jerusalén, porque para que ellos tengan la autoridad de tener el espacio de las cruzadas del rugimiento del comercio, tenían que la ideología de Dios. Si tú no creías en Dios, eras un enemigo de la iglesia. Por lo tanto, en las cruzadas te podían matar si no tú tenías, digamos, un privilegio por la iglesia. Por lo tanto, si tú peleabas por la iglesia en las cruzadas, ellos te absolucían. Decían, ah, yo te absolvo de tus pecados, si has matado, asesinado, violado, etcétera, estás absuelto. Por lo tanto, Dios te va a perdonar todos tus pecados y acá tú. Pero a cambio de eso, tienes que luchar en las cruzadas, en las batallas que se daban. ¿Para qué? Para que ellos se hagan con el sepulcro de Jesús, donde pues murió. Por lo tanto, se dan sus cruzadas como se hacen en las guerras también donde se dio en la Edad Media, el resurgimiento del comercio, también la industria y la crisis de la organización señorial. Y después de eso, pues la formación de primeros grandes estados europeos. Ya, allí empezamos a ver ya estados europeos. De repente eran tribus, además Roma, general todo, un imperio. Luego ya empezamos a ver tribus de los bárbaros, entre paréntesis germanos, y ya en la Baja Edad Media, en el siglo XI, el siglo XV, ya empezamos a formar o tener una idea de los primeros grandes estados europeos. Bueno, luego de eso podemos notar nosotros la invasión bárbaras. Ahí ya podemos ya tener un concepto más amplio y poder ya contextualizarlo. La invasión bárbara se conocía como bárbaros a los germanos, como él les decía, a todos los habitantes que vivían fuera de las fronteras del Imperio Romano. Personas que no tenían los privilegios en Roma, no eran del estatus, por lo tanto, las personas que eran de fuera le decían bárbaros, entre paréntesis germanos. Acá podemos notar claramente la parte de la mapa conceptual, división de germanos, de los bárbaros, de germanos, eslavos, fínicos o tártaros, también mongoles, pero en sí los romanos llamaban a los bárbaros germanos. Y aquí, bueno, aquí vemos una división de tres.
que se divide los bárbaros, pero en sí se tenía un concepto bárbaro a los germanos, ya que así se le, bueno, denominó a todos los invasores. Por lo tanto, en la división bárbara, pues se dividió germanos, eslavos y fínicos. Los germanos podemos encontrar ahí sajones, normandos, godos, vándalos, etcétera. En eso de vándalos, ten en cuenta porque es una pregunta. Eslavos estaban donde ubicado, oriente de Europa, los serbios, los croatas, los eslovenos, y ahora en el país de Eslovaquia, obviamente, los finicos, que eran los hunos, que hay un personaje importante que ahí lideró ese pequeño, digamos, grupo o tribu de hunos, que era Atila el Huno, era un importante luchador, por lo tanto lideró eso a los hunos, a esa pequeña tribu. De eso, los búlgaros y los magiares. Y bueno, y muchísimos más. Y bueno, un punto importante, tenemos que saber las causas de las invasiones bárbaras, obviamente, porque si no, ¿cómo podemos decir? Bueno, uno, crisis del Imperio Romano de Occidente. La crisis, siempre las crisis son puntos de inflexión en algún imperio o algún estado que ayuda a al rompimiento o a la disfunción de las personas. La presión de los unos sobre los germanos y los eslavos. El deseo de romanizarse, aprender la cultura romana y también la asimilación de las fuerzas bárbaras al imperio, que eran en ese sentido federados. Acá podemos notar punto 3 principales reinos bárbaros. Ahí podemos dividir en reinos, los jefes, o sea, quienes lideraron los acontecimientos que se dieron y el lugar donde se asentaron o donde ellos, bueno, digamos, donde ellos viven o en donde se localizaron. Los reinos visigodos, vándalos, hunos, ostrogodos, francos y anglosajones. Los jefes de los visigodos habían cuatro, había cinco, sí, cuatro nomás. Alárico, Recaredo, Recivinto y Don Rico. Los vándalos, Genserico, de los hunos, Atila el más importante, claro que sí. Ostrogodos, Teodorico, de los francos, Meroveo y Clodoveo, son figuras importantes también, y los anglosajones que son Edberto. Acontecimientos de los visigodos, pues había batallas de Andranópolis, que vence al emperador Valente, el segundo que saqueó a Roma. También la parte de los visigodos se convirtieron al cristianismo, renunciando al arianismo, la cual también nos pasó a nosotros, que bueno, antes creíamos en el sol, en la tierra, en la Pachamama, y bueno, tras la llegada de los españoles, ya nosotros cambiamos también el cristianismo, ya se nos impuso esa religión. Parte de los visigodos se promulgó el, el fuero juzgo, que es el código de leyes, ya se dio ahí las leyes también, un código, y la derrota de los árabes en Tarik en Guadalete. Tengan un punto importante también, los vándalos, bueno, ahí se dio el tercer saqueo de Roma, conquistados por Bizancio, los hunos, la batalla de Chalones, los campos de catalúnicos, vencidos por los romanos y unidos a los visigodos y a los francos. Los ostrogodos, Destrona, Odocrato, y que se coronaban como reyes en Italia. Que ya, bueno, ahora en Italia, pues ya podemos ver que tiene una descendencia de los ostrogodos. Los francos, primer rey de los francos es Moroveo, Clodoveo, que funda la dinastía merovingia, se convierte, se convierte al cristianismo y pues tiene victorias como del Tolbiac y Bowli. Los anglosajones, que es de Edberto, el último, que forma la heptarquía, siete reinos, hepta, siete, y tres anglosajones y cuatro sajones, en el siglo IX que se da. Si de la casualidad nos preguntan quién formó la heptarquía, fue Edberto. ¿Y en cuánto lo dividió? En tres anglosajones y cuatro sajones. ¿Dónde se asentaron los visigodos? Fue de Roma, se dirigió a España, en Hispania, donde fundó el reino ya visigodo de Tolosa y capital de Toledo. Donde Roma se dirigió a España, donde fundan Andalucía, que es
una parte importante de España. Los andaluces es un idioma muy antiguo. Y de España que van al norte de África, en Cartago. Los cartaginenses, como dice. Algunos mitos. Los hunos pues, se dirigieron a Hungría, donde ellos ya ahí se asentaron ya. Los ostrogodos en Italia, capital de Ravenna, en Italia. Y los francos se dirigieron o se asentaron ya en Francia y los anglosajones en las Islas Británicas del Reino Unido. Bueno, acá tenemos una pequeña línea de tiempo de la Edad Antigua y la Edad Media. De la Edad Antigua es la batalla de Adrianópolis, que es en el 348 después de Cristo, hasta la batalla de Chalons de 451 después de Cristo. De ahí hacia adelante, en la Edad Media, cae el Imperio Romano de Occidente en el 476 y ostrogodos invaden Italia en el año 493 después de Cristo. Ahí podemos ver cinco partes importantes en el tiempo. La expansión del Imperio musulmán también, los sucesores de Mahoma, que es una religión maoísta, que se da también los musulmanes que tienen ese don de Dios, Alá, tienen ese nombre. Bueno, acá le decimos Dios, pero en la religión es lo mismo, solo que ellos cambian de nombre, pero es igual. En unos casos nada más. Ahí el califa era considerado dirigente supremo de la comunidad musulmana ya. Ahí ya fue en el año 632 hasta 1258, que bueno, ya se suceden algunos pequeños periodos, como el califato ortodoxo, el califato de Omeya, el califato de Abbasi, y bueno, son esos tres puntos importantes. El primero, el califato ortodoxo o perfecto, que fue del año 632 a 661, donde la capital es Medina. Los califas importantes, Abu Bakr, Omar I, Othman y Ali. A Abu Bakr, suero de Mahoma, se dio el mismo título de su ser enviado de Dios, del cual deriva el término califa, una derivación del sucesor del enviado de Dios, y se convirtió en el segundo califa, pues, en el año 634, 2 años después del califato ortodoxo, bajo el liderazgo de la expansión del Islam. Que bueno, ahora en día vemos el Islam, la parte de los musulmanes, eh, diferentes religiones, y bueno, que se ve en Arabia, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Irak y parte pues el norte de Mesopotamia, que se convirtió en territorios ya islámicos. La parte del califato de Omeya se dio en el año 661 a 750, su capital Damasco. Los califas importantes o los gobernantes importantes fue Moagia, que estableció la decisión de la comunidad musulmana tras el asesinato de Ali, fundando una dinastía omeya. Tengan en cuenta eso. Y acá nos dice un punto importante que se presentaron en la parte del Océano Atlántico ocupado en la península ibérica de los andaluz. El califato de Abbasi en el año 750 a 1258 en Bagdad. Ahí vemos figuras importantes, Al-Abbas, que inició la hegemonía en el año 750, prolongó 5 siglos, donde, bueno, se convirtieron grandes mecenas de conocimiento y estimularon el cumplimiento de disciplinas religiosas. Y, bueno, el segundo fue de Harun al-Rashid en el siglo 8 al siglo 9. Ahí Abdullah Manun, el auge de la filosofía de ese día, la medicina, las matemáticas y otras ciencias también que ya se asimilaron con el desarrollo del conocimiento, la sabiduría de las culturas anteriores que se antepusieron y algunas circunstancias que se dieron, promoviendo que la traducción de obras griegas, esa de los persas, sirias y que destacan escritos de los Aristóteles. Claro está, Platón, Euclides, Galileo, pero uno importante, Aristóteles. Bueno, el que le sigue también es conocido, Platón. Ellos son, digamos, los que ya dieron ese auge de la filosofía, la medicina, las matemáticas y otras ciencias ya similares.
Bueno, vamos a poder, bueno, los pocos minutos que nos queda, poder desarrollar aquí la actividad de la aplicación. Recordamos también las actividades que tienen que presentar y la actividad de evaluación, que hay cuatro preguntas de extensión y de evaluación hay dos preguntas que tienen que, bueno, presentar para poder yo revisarlo y colocarlo su nota correspondiente, ¿sí? Ya, ahora sí, enciendan sus cámaras, por favor, ya, para su participación. Ya, vamos a empezar con la primera pregunta de la actividad de la aplicación. A ver, ¿quién me dice la primera pregunta? ¿Cuál es la respuesta? El reino bárbaro que se asentó en la península ibérica, ¿quiénes fueron? A ver, díganme. Ahora escucho su participación. A ver, primera pregunta. Sayome, no tapes la cámara, hija. A ver, el reino bárbaro que se asentó en la península ibérica. Lo dije al inicio del concepto. Antes del concepto les dije quién era. Reino bárbaro que se asentó en la península ibérica. ¿Quién fue? A ver, tienen, a ver, son cinco alternativas. A ver, quisiera su participación. A ver, Matías, por favor, enciende la cámara, hijo. A ver, ¿quién me lo dice? La primera pregunta. Reino bárbaro que se asentó en la península ibérica. Sayumi, la cámara, hija, en la cámara, para verlos. Pues si no, no sé si están ahí presentes o están ausentes. Mm, Es un profesor. A ver, díganme. El reino bárbaro. La primera pregunta. ¿Cuál alternativa escogen? ¿La A, la B, la C, la D, la E? Díganme, a ver, los escucho. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, La de profesor. ¿cómo? La de. ¿La D? Ahorita estoy viendo los chats. A ver. Yosemite dice, no noté, dice, se me olvidó. La A creo, dice. A ver. La A, bueno, Yosemite dice la A. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. Profesor, yo dije la de. La D, Sayume dice la D. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Yo también, profesor, también la de. La D, Matías, la D. Matías, la cámara, hijo, la cámara. La D. Sí, es la D. ¿Por qué? Nos dice los reinos bárbaros que se asentaron. Eso les comenté. Y bueno, decía que ellos bueno, se asentaron o ya vivieron ahí el reino bárbaro de la península ibérica, que eran los visigodos, que les dije anteriormente que se erigieron en la península ibérica, que eran los importantes. Deber fundamental musulmán que hace referencia al ayuno. Bueno, se utiliza en algunas religiones como que son, bueno, vemos acá en Cajamarca, bueno, acá en Cajamarca hay también algunos reyes que son la parte, eh, como le podría decir, que religiones. em, Ay, se me fue el nombre. A ver, deber fundamental musulmán que hace referencia al ayuno. Hay cinco respuestas: sajada, soa, zakat, salat o haji. A ver, todos su participación. Hasta ahora nada más he escuchado a Sayumi, Yosemite y Matías. Mariana, nada, Marjorie tampoco. Y está buscando en el celular, Marjorie, porque está que brilla la pantalla. A ver, deber fundamental del musulmán que hace referencia al ayuno. En esto, bueno, hay algunas personas que hacen eso también. Bueno, La B, profesor. ¿cómo? La B. La D, salat.
Bueno, ahí uno me dice La B, profesor, la B. la D, Sí, Salat. Ya, ya, esa la tengo una. ¿Quién más? A ver. la B, profesor, la B. Ah, la B, perdón, hija, perdón. Muy bien, la D. Sí, el deber fundamental del musulmán hace referencia al ayuno, que es eso, la cual nos hace, que es el acto de ayunar durante de un mes, que es, lo llaman el mes de Ramadán. Mientras ese mes esté, mm, o sea, ayunas, no puedes nada de comer. Así que en esa parte, pues, tenemos que es el deber fundamental musulmán es referencia al ayuno, la letra B, que se da especialmente en el mes sagrado de Ramadán. El líder visigodo que fue derrotado por los árabes en la batalla de Guadalete, 700 Cristo, ¿quién fue? A ver, no apuren hijos, nos falta un minuto. Uy, se nos acaba el tiempo. A ver, ¿quién fue? Eso fue en el texto, está en el texto. El líder visigodo que fue derrotado a los árabes en la batalla de Guadalete fue el 711, Don Rodrigo. Ese está en la información bueno, les he presentado. La 4 forma de gobierno establecida por los anglosajones. ¿Qué forma de gobierno? A ver, de la 4 es la forma de gobierno. Monarquía, ¿Cómo? monarquía, profesor. Monarquía. Podría monarquía, sí, pero en esa parte les mencioné que los anglosajones, hay un anglosajón que él estableció un reino, que es la heptarquía, por los anglosajones, ya que se dividió en tres y otro en cuatro. Anglosajones y sajones, tres anglosajones y cuatro sajones. Mediante eso podemos notar que se formó el gobierno heptarquía. Muy bien, y bueno, en las 5 ya son las 10 de la mañana, bueno, va a tocar con otro grupo. Y la número 5 es la letra A. El valor atribuido a la herencia por sangre es un verbo donde el elemento fundamental en la sociedad y las consecuencias políticas se ha relacionado con el atributo a la herencia por sangre, que también les comenté que nada más el poder se dirigía de familias. Si tú tienes una familia poderosa, digamos los Vázquez, un ejemplo, tú gobernabas ese pueblo, primero tu abuelo, tu padre, luego tú, tus hijos, tus nietos, bisnietos y demás. O sea, a través de la herencia por sangre. Nadie más podía gobernar. Bueno, ahora ya a través de la votación del pueblo ya podemos elegir presidente, regidores y demás. ¿Ya? Bueno, la pregunta es, la 6 es la B, la 7 también es la B, la 8 es la E y la 9 la D y la 10 va a ser como una tarea, sin buscar en internet, porque si lo busco y le voy a preguntar, en la 10 me lo mandan, igual juntos con su tarea me dicen, profesor, es tal respuesta y por tal motivo. Yo opino esto, listo, de todos. Me lo envían en las tareas con su nombre, tal, para poder yo revisarle y darle su calificativo correspondiente. ¿Ya? Profesor, lo enviamos a su privado, ¿no? Creo que sí, hija, porque también creo que hay un grupo de tareas, pero bueno, sí, bueno, si está en el grupo de tareas, normal. Y si no, bueno, si no se conecta, bueno, me lo envían al privado, no hay problema. Eso sí, me envían con su nombre, pues para saber de los que están ahí y poder yo, como dice, tener en cuenta de quienes me han entregado su tarea y poder, pues, como tener su calificativo correspondiente de todos. Bueno, los que han participado han sido Yosemite, Marjorie, Matías, Sayumi también creo, no sé qué pasó, a ver, para poder anotarlos. Profesor, yo sí participé, creo que en tres preguntas o dos. Ya, muy bien, hija Sayumi, ¿quién más? Matías fue, Marjorie también.